Mis amados, el Señor los bendiga grande, poderosamente. Bienvenidos a esta nueva mañana, este nuevo tiempo en bendición en el cual compartimos la preciosa palabra del Señor. Y hemos denominado este mensaje en esta hora, si lo invoco, ¿por qué no me escucha? Y es que quiero que reflexiones en esta hora las muchas ocasiones en que has clamado a Dios y aparentemente parecería que Dios no te está escuchando. ¿Por qué sentimos eso? ¿Lo estamos haciendo de la manera incorrecta? ¿Será que Dios no quiere responder a la oración de sus hijos? Pues precisamente queremos observar a través de este mensaje y ratificar que obviamente Dios sí escucha tus oraciones, Dios sí escucha tus súplicas, Dios sí escucha obviamente tu clamor delante de Él. Él no es ajeno a nuestro dolor, ¿sí? Él no es ajeno a nuestras necesidades, sino Él está allí atento, pendiente de cada uno de nosotros. Cuando pensamos en la manera correcta de invocar a Dios, quiero que vayamos inicialmente al Salmo 17. Ve allí conmigo, Salmo 17. Vamos a observar el verso 6. Y dice la escritura: yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina mi tu oído, escucha mi palabra. Esas eran palabras del rey David, donde él ratificaba y decía: yo te he invocado por cuanto tú me oirás, Dios. Es decir, que David invocaba al Señor sabiendo que él efectivamente lo escuchaba. El hecho de elevar una oración al cielo conlleva a que tú y yo debemos tener la seguridad de que efectivamente Dios sí nos está escuchando, que sus oídos no están cerrados a las oraciones de sus hijos, sino que efectivamente el Señor está escuchando todas nuestras oraciones. David clamaba a su Padre Celestial, David clamaba a su Dios con la seguridad, con la convicción de que efectivamente el oído de Dios se inclinaba hacia las palabras que estaban saliendo de la boca del rey David. La pregunta es: tú cuando oras, tú cuando invocas a Dios, ¿estás completamente seguro de que Él te está escuchando? Debe ser algo que tiene que estar en tu corazón. Tiene que ser algo que esté aquí, donde tú sepas que estás elevando un clamor, una invocación a un Dios que vive, que reina por los siglos de los siglos. En el Salmo 116, ve allí conmigo, Salmo 116, el verso 2. Mira lo que dice la Escritura: porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. El salmista decía: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Él ha inclinado a mí su oído. Es decir, él tenía la convicción plena, total, que en el momento en que invocaba a Dios y colocaba delante del Señor todas sus peticiones, Dios inclinaba su oído. Y es que eso es algo, iglesia, que nosotros debemos saber. Dios inclina su oído ante nuestro clamor, porque Dios no es indiferente, porque Él sabe perfectamente lo que necesitamos, Él sabe perfectamente lo que anhelamos, Él sabe perfectamente que Él es el único que puede obrar en medio de una dificultad, en medio de una prueba, y Él es el único que puede enviar esa respuesta. La próxima vez, iglesia, que tú invoques a Dios, levanta esa oración sabiendo que efectivamente Él te escucha, que la respuesta será dada, que sus oídos están abiertos y se han inclinado a nuestra oración. Y Él decía: como sé que Dios me escucha, yo le voy a invocar todos los días. El salmista sabía que si él clamaba a Dios,
Y si su oído se inclinaba hacia él, él lo haría todos los días. Y eso me lleva a ver cómo debemos invocarlo con constancia, con perseverancia, hasta que el Señor dé respuesta a las súplicas, a las peticiones que nosotros estamos presentando delante de su presencia. Así que no te desanimes. Clama a Dios porque Él sí te está escuchando. Sé perseverante en tu oración. Invoca a Dios en el día, en la noche, hasta que tú veas la respuesta de Dios sobre tu vida. No te des por vencido. En el Salmo 31, el verso 17, mira lo que dice la palabra. Salmo 31, 17. No sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol. Amén y amén. En este Salmo de David también, él le decía al Señor que yo no sea avergonzado, Señor, porque estoy seguro, Dios, como lo dice acá, que yo te he invocado. Y una segunda característica de la manera correcta de invocar a Dios es reconociendo que nunca tú y yo seremos avergonzados. O sea, el presentar delante de Dios tus peticiones hacen de que tú tengas la seguridad de que Dios nunca te dejará en vergüenza, de que la fe que tú has colocado en ese Dios vivo hará que tú permanezcas allí firme, seguro, confiado, de que jamás, escucha bien, jamás Dios nos va a dejar en vergüenza. Y David sabía eso. Él lo decía claramente, no sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. ¿Sí te das cuenta? Él tenía la convicción de que no sería avergonzado. ¿Por qué razón? Porque había invocado a Dios, porque había buscado el rostro de Dios, porque había buscado la presencia del Señor. Por lo contrario, él decía, sean avergonzados los impíos. ¿Quiénes son los impíos, los pecadores, los que están lejos de Dios, los que no confían en Dios? Pero si tú eres un hombre, una mujer que confía realmente en el Señor, Dios va a dar una respuesta. Tú no vas a quedar en vergüenza, escúchame bien esto. Tal vez tú llevas clamando por tiempo, buscando una respuesta de parte del Señor. Pero si tú has creído fielmente en Él, tú no vas a ser avergonzado. La respuesta será dada sobre tu vida. La respuesta será entregada de parte del Señor y tú verás la gloria de Dios. Dios levantará bandera delante de ti. Él irá delante de ti como ese poderoso gigante. Solo invoca a Dios. Él te está escuchando. No desistas en tu clamor a Dios. Toca la puerta cuantas veces sea necesaria y ten la seguridad de que Él no te va a dejar en vergüenza. Que por lo contrario, tus enemigos, todos aquellos que hayan hecho burla de ti, de tu fe en el Señor, ellos son los que quedarán en vergüenza cuando Dios responda, cuando Dios muestre su gloria. Los grandes hombres del Señor a través de la palabra muestran cómo confiaban en Dios y cómo Dios a su vez se glorificaba. ¿Quién iba a pensar que Elías en un momento determinado orara al Dios de los cielos y él hiciese descender fuego del cielo para consumir el holocausto? Dios no lo dejó en vergüenza. Los dioses falsos de los profetas de Baal y de Acera trataban de hacer descender fuego del cielo. Dice la escritura que se sajaban en sus brazos, ¿sí?, para que la sangre fuese derramada allí sobre el holocausto y quizá sus dioses respondieran. Y Elías de una manera burlona les decía, clamadle con más fuerza, hazlo en alta voz, tal vez está dormido, no les está escuchando, porque Elías sabía perfectamente que ese Dios al que ellos clamaban jamás iba a responder. Pero el Dios al que él estaba invocando, ese sí iba a responder. Cuando Elías clamó al Señor, cuando Elías invocó al Señor, descendió fuego del cielo y el holocausto fue consumido.
Todos pudieron reconocer allí que solo había un único y verdadero Dios, Jehová de los ejércitos. Cuando tú clamas a Dios, tú tienes que tener esa seguridad. Nunca vas a ser avergonzado. Tarde que temprano Dios dará la respuesta. Levantará bandera delante de ti y mostrará a todos los que están a tu alrededor que Él está contigo, que Él está conmigo. En el Salmo 145, el verso 18. Salmo 145, verso 18. Mira lo que dice la palabra. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Amén y amén. Una tercera característica para invocar a Dios en la manera correcta es que tú y yo debemos invocar a Dios con la certeza, ojo con esto, con la certeza de que Él está cercano a ti. El salmista lo decía claramente, ¿cierto? Cercano está Jehová. ¿A quiénes? A todos los que le invocan, a los que le invocan de veras, de corazón, con un genuino amor hacia Él, conociendo y sabiendo que Él es un Dios que vive, que reina por los siglos de los siglos. Debe haber certeza en tu corazón. Cuando tú invocas a Dios con dudas, pues sin fe es imposible agradar a Dios. Debes invocar al Señor con toda la seguridad, sabiendo que Él está allí cerca a ti. Que cada día que tú estás en la presencia del Señor, Dios está allí escuchando tu clamor. Yo te pregunto en esta hora, ¿cuánto tiempo llevas clamando por algo? ¿Crees que la respuesta ha tardado? ¿Crees que Dios no te está escuchando? ¿Crees que la respuesta nunca se dará sobre tu vida? No, tú tienes que saber que si lo estás haciendo de corazón, si lo estás haciendo genuinamente, tu Dios, mi Dios, está cercano a ti, porque eso es lo que la palabra nos enseña. Dios está allí atento. En el momento indicado, Dios dará la respuesta. En el momento exacto, Dios se glorificará y mostrará su poder para gloria y para honra suya. Eso es lo que nosotros debemos saber en esta hora. Solo invócalo de corazón. Que tus oraciones no sean oraciones repetitivas, que salgan de lo profundo de tu alma, que salgan con un ruego profundo, con una acción de gracias a Dios. Que lo que estás orando sientas realmente que lo estás necesitando, que estás buscando el rostro de Dios porque sabes que Él es el único que puede darte una respuesta. El problema radica muchas veces en que no lo haces de corazón. Se ha convertido en algo cotidiano, pero no lo estás haciendo de corazón. Tienes que clamar a Dios, tienes que buscar a Dios de todo tu corazón. Elías nuevamente, en el ejemplo que estamos colocando, dice el libro allí de Santiago, que Elías tuvo que orar fervientemente para que no lloviese sobre la tierra durante 3 años y medio. Y que de la misma manera, cuando se cumplió ese tiempo, él tuvo que orar fervientemente, obviamente, para que lloviese sobre la faz de la tierra. Tanto que narra la escritura allí en Reyes, que cuando él envió a su siervo a Eliseo para ver si iba a llover, el siervo regresaba diciendo no hay absolutamente nada, los cielos están abiertos. Y Elías lo mandó 7 veces más, hasta que él regresó diciendo hay una pequeña nube. Elías tuvo que orar con todo su corazón, clamarle a Dios para que el Señor respondiese. Cuando llegó a donde la viuda de Sarepta y aquel hijo de aquella mujer murió, él tuvo que echarse sobre el niño, dice literalmente 3 veces, y clamar a Dios con todo su corazón para que el espíritu volviese a él, para que el niño reviviera. Las respuestas que vienen de Dios se ganan con un clamor profundo, con un clamor sincero. Porque Dios tiene que ver en nuestro corazón que realmente necesitamos lo que le estamos pidiendo, que no es un capricho, que no es algo que queremos por emoción, sino que realmente es algo que sale de nuestro corazón, que lo estamos necesitando. No te des por vencido, Dios sí te está escuchando, pero hazlo de corazón.
Si no lo estás haciendo de esa manera, como lo dice aquí la palabra, a todos los que le invocan de veras, Él está cercano a todos los que de corazón le están invocando, que tu oración se convierta en un clamor profundo, donde tú puedes saber fielmente que el Señor te está escuchando. En la carta a los Romanos, el capítulo 10, el verso 14, Romanos 10, verso 14. Mira lo que dice la escritura acá. Romanos 10, verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Cuando miramos este pasaje nos encontramos que la manera correcta de invocar a Dios es convencidos de que creemos en Él. El apóstol Pablo decía, ¿cómo podrá alguien invocar a aquel en el cual no ha creído? Tú y yo hemos creído en Jesucristo el Señor. Y si genuinamente hemos creído en Él, pues debemos estar convencidos de quién es el Señor. Invoca a Dios convencido de que crees en Él, de que crees en su poder, de que crees que Él puede hacer de lo imposible algo posible, de que crees fielmente que el Señor tiene la capacidad, el poder para responder. Él estaba diciendo acá el apóstol Pablo, si alguien quiere buscar a Dios, ¿cómo va a buscar a un Dios en el que no ha creído, en el que no conoce? Pero ya que nosotros hemos conocido quién es Jesucristo en nuestras vidas, podemos clamar a Él con la convicción total de que Él está allí, de que Él está escuchando, de que Él es un Dios real, de que fue aquel que se hizo hombre para morir en la cruz y darnos salvación y vida eterna. ¿Cómo está tu invocación hoy a Dios? Tú oras y en ese mismo momento estás dudando. Tú oras y en ese mismo momento estás dudando del poder de Dios, que Dios puede hacer algo. ¿Crees que puedes lograr las cosas más a tu manera? El mejor lugar en el que nosotros podemos estar ganando las cosas es de rodillas, buscando la presencia del Señor. Invoca a Dios convencido de que crees en Él. Finalmente, en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 2, el verso 19. Segunda carta a Timoteo 2, verso 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca, ojo con esto, el nombre de Cristo. Tú y yo, la manera correcta de invocar a Dios es esforzándonos por vivir en santidad. El apóstol Pablo le decía a Timoteo y a la iglesia en general, les mostraba claramente que si alguien invocaba el nombre del Señor, ¿sí?, debía apartarse de toda iniquidad, de toda maldad, de todo pecado. Aquí viene algo trascendental. Muy posiblemente a veces la respuesta no llega por la condición en la que estamos viviendo. Si tú y yo no estamos en esa santidad, si tú y yo no estamos apartados realmente para Cristo, muy seguramente la respuesta tardará. No lo digo yo, lo dice la palabra. Apártese de iniquidad. Que tus pecados, que mis pecados cada día sean menores delante de la presencia del Señor. Esa será la manera en que Dios se puede glorificar. Porque Dios premia la obediencia, porque Dios premia la sujeción, cuando nos sometemos a su voluntad, cuando estamos viviendo santamente para Él. Dios se agrada de esto, iglesia. Pero de pronto, muchas veces sientes que la respuesta no está llegando porque hay algo en tu vida que necesita ser quitado, porque hay algo en tu vida de lo cual tú necesitas apartarte para que Dios definitivamente se pueda glorificar.
Lo único que te puedo decir en esta hora es que tú y yo podemos clamar a Dios con la convicción de que Él está ahí, de que Él está escuchando. Si la respuesta tarda, toma el tiempo, la paciencia para saber esperar en el Señor. Y como el Señor nos lo ha enseñado en esta hora, primero, debes saber que Él te escucha. Segundo, reconoce que nunca Dios te dejará en vergüenza. Tu respuesta vendrá en camino. Ten la certeza de que Él está cercano a ti porque lo estás buscando, porque lo estás invocando. Ten obviamente el convencimiento de que has creído en un Dios que vive, en un Dios que reina y que tiene el poder para responder a tus súplicas y a tus oraciones. Pero no olvides, la santidad traerá el premio, la respuesta. La santidad traerá el hecho de que Dios se glorifique sobre tu vida de una manera poderosa. Padre amado, hoy quiero darte las gracias, hoy quiero darte la gloria y la honra. Y hoy quiero decirte, Señor, que tengo la certeza en mi corazón de que tú estás escuchando las oraciones de tus hijos, de que tú escuchas el clamor de tu pueblo, Dios. Hoy bendice a aquellos que están orando. Hoy bendice a aquellos que están buscando tu rostro, Dios. No dejes que desfallezcan, que toda mentira, que todo engaño del enemigo, Señor, sea quitado y que en los corazones de tus hijos ellos tengan la convicción realmente, Señor, de que tú, Dios, estás atento a las oraciones de tus hijos, Señor. Sea cual sea la aflicción, sea cual sea la necesidad, que tus hijos sepan que en ti encontrarán la respuesta, porque cercano está Jehová a todos los que de corazón le invocan, los que le invocan de veras, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos, qué bendición tan grande. Dios te escucha. Sigue clamando, sigue buscando la presencia de Dios. Te invito a que compartas este mensaje con muchas más vidas para que la palabra fluya, corra, para que sus hijos no desfallezcan en el camino, sino tengan la convicción que tenemos a un Dios que escucha las oraciones, el clamor de su pueblo. Un abrazo, Dios te guarde, Dios te bendiga.